Play o en Play Store, poniendo en el buscador Antena Huelva ya podéis bajar la aplicación y ahí tenéis la alternativa de escuchar el programa a través de la radio o verlo a través de redes sociales. Y en Canal Luz Televisión, viernes 10 de la noche y luego con diferentes redifusiones durante el fin de semana y también durante la semana siguiente. Temas a debatir. Está sobre la mesa todavía el asunto de los presupuestos, este mercado persa en el que se han convertido los presupuestos generales del Estado. Tú me apoyas, yo te doy lo que tú me pides. Que parece ser que ese es el eje básico que está utilizando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para contentar a los golpistas catalanes y a los proetarras que están pidiendo lo que ahora vamos a poner aquí sobre la mesa. Lo que se ha hecho público y lo que no se ha hecho público, a saber qué es lo que habrán pedido. Hablaremos también de los insultos de Susana Díaz esta semana en el Parlamento andaluz hacia Vox. Hablaremos también, de pasada, de la ley Celaá, si bien la debatimos ya la pasada semana. Tenemos también las declaraciones de Felipe González y ese grupo que se ha formado dentro del Partido Socialista, que no están para nada de acuerdo con esos pactos que está llevando a cabo su secretario general. Y otros temas a debatir en ámbito local y en ámbito andaluz, porque los ERE continúa todavía con esa sombra alargada y hay nuevas investigaciones, nuevo caso ERE. Se abre una nueva investigación, de eso también vamos a tratar ya en la recta final del programa. Saludamos a los invitados, Enrique Arroyo, que es abogado. Muy buenas, Enrique. Buenas noches. Hola, Paco, buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Igual, yo como siempre encantado, sobre todo compartiendo hoy con amigos, la ¿no? mesa con estos amigos, claro que sí. Bien. Rafael Segovia, recién llegado del Parlamento andaluz. Muy buenas, Rafa. Encantado de estar con vosotros, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Acabas de llegar, montarte en el coche y venir rápidamente. Ahora mismo salió a las 7 de Sevilla, o sea, del parking de... hay muchísimo trabajo. Los que dicen que los políticos no trabajamos, no saben lo que dicen, ¿eh? Estás trabajando más de político que de doctor, ¿verdad? Así es. Jaime Pérez, concejal en el Ayuntamiento de Huelva y economista. Muy buenas. Buenas tardes, buenas noches. O sea, que de presupuesto puede saber y hablar mucho. Y Paco Velasco, que es historiador y abogado. Muy buenas, Paco. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Acercaros al micrófono en la medida de las posibilidades cuando vayáis a intervenir. Bueno, vamos a empezar para darle por los ataques, ¿no?, de Susana Díaz a Vox. Ha venido a comparar durante esta semana que Vox es algo muy parecido a Bildu. Ha querido decir algo así. Yo, sin estar dentro de la masa encefálica de Susana Díaz, yo sé lo que pretende. Lo que pretende es contentar a su jefe, a Sánchez. Y no sé si sabrá Susana Díaz, yo sí lo sé, y como sé que la tertulia muchas veces la ve, yo le voy a dar un consejo, una sugerencia que dice mi amigo José Luis Pon, que los consejos los dan los tontos. Déjame, Susana, pasar como tal, pero por muy bien que quieras quedar con Pedro Sánchez, jamás, lo repito, jamás te va a perdonar cuando hace 3 años fuiste a la sede de Ferraz y lo echaste a patadas de allí. Insisto, por muy bien que quieras quedar con Pedro Sánchez, jamás te va a perdonar que tú entrases en la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz, y lo echases a patadas. Te puedes poner muy bien, le puedes hacer toda la rosca que tú quieras, pero eso no te lo va a perdonar nunca, jamás. Y además no vas a ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, insisto, por muy bien que quieras quedar con Sánchez. Que yo no sé si ese ataque a Vox lo hace porque quiere quedar bien con su secretario general. Te hago la pregunta, te transmito la pregunta. Rafael. Yo creo, Paco, que desde el primer momento que nosotros salimos elegidos, Susana nos insultó. La misma noche, yo recuerdo, estábamos en el hotel ahí de Sevilla y nos dijeron, bueno, que habéis salido, tal. Estábamos allí, que nos iban a presentar, y estaba viendo a Susana en una televisión y estaba diciendo que nosotros éramos xenófobos y que justificábamos la violencia sobre la mujer. Aquel día todavía no habíamos hablado. Entonces, los insultos han sido desde un primer momento. Siempre, en todas sus intervenciones, siempre nos menciona como la ultraderecha. Ya acusó en una ocasión a Juanma Moreno de que nos estaba blanqueando, como si nosotros necesitáramos que alguien nos blanqueara, cuando es su partido el que ha tenido muchos problemas, como ya hemos comentado aquí.
Y recientemente yo creo que ha incrementado los insultos, de un lado para justificar el acuerdo al que ellos han llegado con Bildu y con Esquerra, como diciendo, bueno, nosotros pactamos con Bildu, pero es que vosotros estáis con Vox. Bueno, Vox es un partido absolutamente constitucionalista, demócrata, que no tiene nada que ver con Bildu. Pero, por un lado, para justificar el acuerdo de ellos, y por otro lado también para deslegitimar al gobierno andaluz, al de Murcia, al de Madrid, a todos los gobiernos, que son absolutamente legítimos, y que bueno, que ella todavía no ha digerido la derrota del PSOE en Andalucía. Le ha costado mucho, yo creo que todavía no se la cree. Sí. ¿Os indignó con la reacción de vosotros, de los 12 parlamentarios andaluces? ¿Fue indignación, de enfado, indiferencia? ¿Cómo sentisteis? Cuando comparó con Bildu, bueno, yo estaba en ese momento, porque ahora con el tema COVID no podemos estar todos los parlamentarios, hay que dejar un espacio, sí. Y en aquel momento yo estaba al lado de Alejandro Hernández, de nuestro portavoz, que tuvo una reacción de absoluta indignación, una persona más bien tranquila, pero claro, ante aquellos insultos, él solicitó la palabra, la presidenta no se la dio, le podía haber dicho que intervendría después, y entonces él se indignó, quizás demasiado, ¿no? Creo que nosotros tenemos que mantener la forma siempre, pero hasta cierto punto de vista también, bien, hasta cierto punto de vista se puede comprender, porque que te comparen con Bildu, a mí me parece que eso merece una sanción por parte de la presidenta del Parlamento, ¿no? Y entonces, bueno, pues Alejandro salió inmediatamente, salimos el resto de los que estábamos allí, y bueno, lo demás ya lo sabéis, por la tarde no estuvimos presentes en la votación de las mociones, y bueno, yo espero que esto no vuelva a ocurrir, no todo vale, ¿no?, entre los políticos, y desde luego a mí me parece especialmente lamentable ese tipo de declaraciones, porque aunque su objetivo sea ganar unas votaciones, pero está induciendo al odio hacia nosotros, ¿no? Cada vez que dice que somos xenófobos, que somos racistas, que justificamos la violencia sobre la mujer, y ahora cuando nos compara con Bildu, al final la gente que se cree lo que ella dice, pues pasa a odiarnos y a vernos como unas personas execrables, ¿no? Y yo creo que no se corresponde en absoluto con la calidad humana de mis compañeros de grupo. Bien. Una reacción, una valoración de los insultos de esta semana en el Parlamento de Susana. Hay cada vez políticos que mueren matando. Y esta porque quiere morir matando, ni más ni menos. Ya está muerta, lo sabe, ¿qué más le da, no? Yo creo que tiene que volver a hacer un curso de estética para empezar a vender productos. Jaime Pérez, concejal, ¿qué valoración hace? El Partido Popular salió en defensa de Vox, también una de vuestras parlamentarias. Yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Rafael, y es que creo que la izquierda en general está poniendo en marcha una campaña de división y de segmentación, porque creo que es la única forma en la que ellos encuentran realmente un mensaje, ¿no? Porque aquellos valores del Partido Socialista, que era la unidad de España, socialismo, libertad, en fin, ahora lo dices y te puede sonrojar, incluso el propio nombre del partido, que se llama el Partido Socialista Obrero y Español, con lo que han hecho en su trayectoria contra los obreros y contra los españoles, pues ya les relata, ¿no? o les retrata, mejor dicho. Y como se ha señalado aquí, yo creo que Susana, desgraciadamente, es como el niño del sexto sentido, ¿no? Que aquel que estaba muerto pero no lo sabía, era el único que no lo sabía, ¿no? Y da esa sensación. Claro, lo difícil es explicar lo que está haciendo el Partido Socialista, que es pactar con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es lo grave. O sea, una persona que se autodefinió, acordaros en las primarias aquellas contra Pedro Sánchez que tú has nombrado, como española y roja, pues no es ni española ni roja, porque precisamente pacta con quienes quieren la división, y la división es desigualdad, y los que quieren romper España, como Esquerra Republicana, a través del golpismo, unos a través del golpismo y otros a través del terrorismo. Y esos son sus socios, lo quieran o no, y lo tienen que explicar, más allá de cualquier cortina de humo que busquen, y aquí han encontrado, antes éramos nosotros los que recibíamos esos calificativos, y ahora estamos para recibirlos. Paco, ¿tu valoración sobre las palabras de Susana Díaz? Pues en una doble vertiente. En primer lugar, decir y trasladar a Vox, por medio de su portavoz, que no se puede mandar a donde mandó a esta señora, por mucha indignación que tuviera, porque las formas, especialmente en política, suelen ser tan importantes como el fondo. Y esas expresiones altisonantes no cuadran en un templo de la democracia como es un parlamento. Entonces, la inteligencia factorial debe estar presente en cualquier actividad de un político,
y la inteligencia emocional con mayor singularidad. Entonces, que el portavoz de Vox se extralimitó, que no supo contener sus emociones, que cayó en la trampa que le tendió la señora Susana Díaz, parece que no se puede discutir porque las cámaras son reveladoras de una situación incontrovertible. Con respecto a Susana, ¿qué puedo decir de una persona que es lo que yo llamo una indigente moral? Pues que recurre a la trampa, al cebo, pone cepos para que alguien caiga en esa trampa y recurrió digamos, a la estrategia más ruin que se puede sacar en estos momentos en política, que es comparar a alguien con Bildu y, sobre todo, en la parte más negativa todavía, que ya de por sí es negativa, llamar a la gente de Vox herederos del franquismo. Mire usted, señora Díaz. Herederos del franquismo en esta mesa creo que por la edad yo, que viví 24 años la dictadura franquista, yo la viví. Pero la mayoría de mis compañeros de esta tertulia, por ejemplo, ni siquiera tuvieron esa edad. Por lo tanto, ese arraigo que hablan de herederos del franquismo, hay alguien que pueda decir, algún escultor que pueda decir que su escultura que sale de un morde no lleva algo del morde. Todos los que hemos vivido el franquismo se nos ha quedado impregnado algo del franquismo, sobre todo quienes tienen mi edad o mayor que la mía, porque han vivido más años durante esa dictadura. Pero ¿se puede llamar heredero del franquismo al rey Juan Carlos, que trajo el advenimiento de la democracia, o a Adolfo Suárez, que le acompañó en esta tarea extraordinaria, o a Torcuato Fernández Miranda, al que antes nos referíamos, que fue uno de los promotores y de los hacedores, de los artífices de este fenómeno tan extraordinario que ha habido en España, que fue la transición política? ¿Eso cómo van a ser herederos del franquismo? Esos son las personas que trajeron la democracia. ¿Se puede llamar heredero del franquismo a Carrillo, a Santiago Carrillo, que se sumó al proyecto de democratización de España? Me parece un insulto al Partido Comunista de entonces. No es posible que esos insultos cundan más que en una persona que, aparte de ser indigente moral, ha perdido el norte, encuentra en la refriega, en el insulto, en la ofensa, en la falta de fundamentos, todo su bagaje político, que, como bien decía Enrique Arroyo, es un bagaje que ya no es mortecino, es que está para enterrarlo y ella para irse, definitivamente. Lo triste, perdón Paco, que hago un apunte, que yo creo que vamos a tener que reivindicar otra vez la transición, porque la transición se ha roto con la ley de la memoria histórica. O sea, es asombroso, ¿no?, que Susana Díaz nos acuse de heredero del franquismo cuando su partido no es que sea heredero de aquel partido cuyos militantes quemaban iglesias o cuyos dirigentes gestaron la revolución del 34 o de cuyos militantes formando parte de Fuerza de Orden Público asesinaron a Carlos Sotelo. No que sean herederos, es que es el partido, es el mismo partido. O sea, entonces me asombra que nosotros acusemos de heredero cuando realmente ni por edad ni por ideología somos herederos de nada, pero ellos dicen que están orgullosos de su historia. Y la historia del PSOE tiene mucha amiga, que tiene mucho que contar. Entonces, yo no quiero volver a eso, lo nombro como referencia porque yo precisamente apelo a la transición y a que todos miremos para adelante. Yo conozco en Huelva, tengo amigos del PSOE y yo no lo relaciono con la guerra ni me los veo quemando iglesias, ¿entiendes? Entonces, pero sin embargo los dirigentes y dirigentes que sí están volviendo, y la ley de la memoria histórica ha hecho mucho daño porque ha dinamitado la transición, ¿no? La ley de amnistía, que tú aquello lo viviste y tenías efectivamente más edad que nosotros, era un antes y un después. La amnistía era, bueno, vamos a pasar página, no hay que olvidar, que no quiero olvidar que no olvide, pero vamos a pasar página y vamos a mirar todos para adelante y vamos a ser un país entre todos. Entonces, ese es el espíritu que tenemos que apelar. Volver atrás, volver a los odios, yo creo sinceramente que es algo muy negativo y que tenemos que reprobar cualquier persona con sentido común. Yo voy a algo más. Sí, a ver. Y es Susana Díaz está respondiendo a la estrategia establecida por el Partido Socialista, que es estigmatizar.
Es decir, ellos no van al debate político constructivo. Yo puedo diverger de ti en alguna cuestión y podemos debatir, podemos discutir, podemos tener algún encontronazo incluso por una cuestión ideológica, con Paco, con Jaime, con Rafa. Pero yo no te puedo estar estigmatizando permanentemente. Tú eres facha, tú eres un facha, tú eres un fascista, tú eres... ¿Por qué? Eso no es política. Eso no es hacer política, eso es destruir, al contrario, y a imponer una idea mientras está estigmatizando a una persona frente a los demás. Y yo entiendo que es un mal hacer. Estoy de acuerdo con Rafael, ¿verdad? Yo siempre he sido un hombre respetuoso con el Partido Socialista porque entiendo que es un partido importantísimo, ha sido importantísimo en nuestra transición. Fue prácticamente el que continuó la transición iniciada por UCD. Y yo recuerdo, estaba yo en el colegio en aquella época, cuando la gente incluso, pues vienen los socialistas otra vez, ganaron las elecciones, y es cuando hubo también una etapa de paz, se consiguieron muchísimas cosas, muchísimos avances sociales, y la transición terminó de fraguarse en España y concluir cuando gobernó un partido de derechas como fue el Partido Popular, que es cuando ya se puede decir que nuestro sistema político se estabilizó. Es decir, de un régimen dictatorial pasamos a un partido como era la UCD, que fue un partido puente, se desintegró, vino la izquierda moderada, vino la derecha moderada y España vivió pues plena y tranquilamente, además, como bien ha dicho Rafael, con base en una ley que fue la de la amnistía, es decir, se perdonaba todo. Empezamos con la tercera España, claro. Una España fuera de bando, una España sin odio, una España que había que construir y no destruirla como están haciendo ahora mismo precisamente el Partido Socialista. Pero ahí no hay que olvidar que si aquí hay algún heredero de muertes, asesinatos y herejías, por así decir, son ellos. Tienen los mismos estatutos. Lo que han cambiado han sido las personas, pero es el mismo partido, la misma sigla. Y el Partido Socialista mató a muchísima gente y fue golpista en la República. Intentó dar un golpe dentro de la propia República. Levantó a la gente en Asturias. Y no se puede hablar de memoria ni de herederos, porque entonces volvemos a la guerra de trincheras. Y no me parece correcto, porque ya hay una tercera España y una España de convivencia y de construir, no de destruir como están haciendo y de enfrentar todavía a los españoles. Bueno, la nueva generación tiene derecho a vivir su propia historia, no tenemos por qué vivir anclados en algo que ocurrió hace 80 años. Y más cuando ellos, sin embargo, por ejemplo, en su pacto con Bildu apelan al olvido de ETA. Dicen, no, es que ETA ya no existe. Es curioso, esto de la memoria histérica es curioso. De los crímenes de ETA hay que olvidarlo. Los crímenes de la guerra no hay que olvidarlo, hay que mantenerlo presente. Hay que olvidarla de una parte. Una parte. No. Porque la guerra, esto hay que explicarlo, no sé si esto lo sabéis. En la guerra civil unos disparaban con balas y los otros también con balas, ¿no? Cada vez que vemos un documental o una película, da la sensación que unos disparaban con balas y otros iban con pistolas de agua. Unos torturaban a los prisioneros y otros le hacían fiestas y le llevaban morenitas ahí para abanicarlo. Porque pregunte qué es una checa. Por eso te digo, es que parece que quiere introducir la historia en los más jóvenes, es que las guerras son las guerras y unos ganan y otros pierden y unos disparan con balas y otros también con balas y unos torturan y otros torturan. Que los jóvenes le preguntan qué era una checa y que vean un plano de Madrid de los años 30, cómo estaba distribuida las checas, por dónde. Había una que era legítima, era horrible, que estaba en Carabanchel, entre otras tantas más. Jaime Pérez, me voy a pedir la palabra. Yo creo que esto viene todo del mismo momento, cuando cae el muro de Berlín y se ven las vergüenzas del socialismo y de este tipo de ideología, se quedan sin argumentos y recurren pues a la segmentación, como he dicho antes, a la división, y aquí en España lo estamos viviendo. Aquí se separa entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre público y privado, entre azules y rojos, y se hacen segmentaciones y se excluye a gente porque ellos tienen la legitimidad o creen tener la legitimidad que les da la historia o que les da la antigüedad o el no haber estado en determinados ámbitos. Y todo esto comienza con Zapatero y acaba como acaba, desde los gobiernos de Zapatero, y nada más que hay que ver la trayectoria que sigue Zapatero. Es decir, Zapatero es el que dice que Arnaldo Otegi es un hombre de paz, es aquel que se sienta a negociar con Maduro y que legitima el régimen de Maduro, y el que legitima a los Castro y el que legitima a Correa y a todos aquellos
bolivarianos en Hispanoamérica. Es decir, que esto es todo más de lo mismo. Yo insisto que entrar en esos debates Sí, es como darles la razón, porque entramos al final en la división que ellos quieren. Por eso yo me niego a entrar en esos debates. Yo prefiero confrontar sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer, y sobre todo yo creo que los ciudadanos no entienden de público-privado, ricos o pobres. Los ciudadanos entienden de gestión. ¿Sabe qué pasa, Jaime? De gestión, exclusivamente. Que a base de callarse el PP, el PSOE ha construido una historia de la guerra civil que no es cierta. No creo que sea así. Hombre, no creo que sea así. Vamos a ver. Perdona, la ley de la memoria histórica, en Rosa Aguilar presentó en Andalucía hace un par de años la ley de la memoria democrática, y hablaba de un bando como los fascistas, mientras que en otro bando lo llamaba luchadores por la libertad. Entonces, hombre, vamos a ver, la propia prensa de la época diferenciaba a los republicanos de los socialistas. Republicanos eran los que eran ortodoxos, republicanos y demócratas, y los socialistas luchaban por, lógicamente ellos iban por la dictadura del proletariado, que está en toda la prensa de izquierda de la época, que no es que me lo estoy inventando yo, todo esto está escrito. Pero entonces, final... perdona. Entonces es importante, porque hoy día en España a ti te dicen franquista, ¿entiendes? Tú dices que a ti te parece bien que Franco saltara, y entonces tú eres un fascista y eres un asesino y estás apoyando los crímenes de Franco, pero tú dices que eres comunista y no pasa nada, porque el comunismo se ha blanqueado en España. Cuando el comunismo cometió una barbaridad de crímenes en la guerra, que yo creo, hombre, pues hablamos del tema de Paracuello y de otros similares, o de que a mí no me gusta hablar de... Ojo, pero, que yo Rafa, no me gusta hablar de ese tema, yo no lo he sacado en el Parlamento, ni lo voy a sacar, pero hombre, que no me digan a mí que soy heredero del franquismo y ellos se queden tan panchos. Quiero decir, yo voy a contestar cuando a mí se me acuse de algo. Que la grandeza de la democracia está precisamente en ser leal y en creer en las normas. Evidentemente. Y nosotros somos constitucionalistas y lo mejor que podemos hacer es servir y respetar la Constitución. Y es lo que yo creo que estamos haciendo. Que ellos han cogido una serie de banderas, como te he dicho, y que el mundo cultural pues la siguió, y que se han hecho más películas sobre la guerra civil, porque hay más que escriben sobre eso, y que además en esas películas ganan los que desgraciadamente en la historia no pudieron ganar. Bueno, pues es su forma de escribirlo. Yo me quedo con una película sobre la guerra civil que la retrata muy bien, que es la de La Vaquilla. Sí. Porque fue así. Porque si yo te cuento que mi abuelo, el padre de mi madre, fue militar republicano por el simple hecho de ser médico en un pueblo en Madrid, pues ya está. Y que tuvo que someterse a un consejo de guerra. Sí. Es que esto fue así. A ti te tocaba estar en un sitio y por estar en ese sitio eras republicano. Y si estabas en otro... Jaime, y hubo ajustes de cuentas entre familias, porque esto conocemos como es España, lo cainita que es. Y ahora que nos quieran contar, que nos cuenten lo que quieran. Pero yo creo que a los ciudadanos de hoy se les alimenta con gestión, con verdad. Yo creo que sí. Y se combate, perdona, y ahora hablamos de la ley de educación, y se combate con educación, no bajando los ratios, ni los niveles, ni las miserias, sino se combate de la altura. Esa es mi opinión. Yo quiero dejar claro, Jaime, que efectivamente está quedando aquí patente algo que está marcando la política de los últimos tiempos en España. Es que efectivamente tú estás representando la postura del PP de no presentar batalla cultural, de quedarte callado ante acusaciones, y yo estoy representando la del PSOE de si tú me acusas, yo te voy a acusar a ti también. Quiero decir, esa es una diferencia de actitud. Que rápido y nos venimos al presente. Y no lo comparto. Comparto contigo muchísimas ideas, tú lo sabes de más, pero esta no. ¿Cuál? E imputarle al PP que es uno de los que no ha peleado es verdad que el Partido Popular ha abandonado lo que es la batalla ideológica, la ha abandonado. Pero la historia negra que estamos viviendo no tiene nada que ver ahora mismo con un determinado PSOE, sino es con determinados individuos. El que inicia esto, el cáncer empieza, y tú que eres médico, empieza con Zapatero y hace metástasis con el señor Sánchez, y estamos en fase terminal. Es decir, es la ley de la memoria histórica la que marca el Partido Popular, sí es cierto, y aquí también hay que decirlo, y yo he militado en ese partido durante 25 años de mi vida, yo no lo oculto. El Partido Popular ha tenido una cuestión siempre, y es lo que siempre he dicho. Es como si tuviera una vergüenza moral o no tuviera, o tuviera un complejo frente al Partido Socialista, en cuanto a que cuando para nada. Espérate, es lo que yo he apreciado. Otra actitud. Yo cuando empecé a militar en el Partido Popular, era la época en la que no se podía ser del Partido Popular. Es que era facha.
esto es el facha. Y yo entré cuando estaba en la facultad, me afilié y no se podía hacer del Partido Popular. El Partido Socialista, esto es facha. Parece ser que lo que pegaba en ese momento era el Partido Socialista ser PSOE porque era progre. Y ser del PP, del Partido Popular, éramos facha. Evidentemente, ahora mismo, como bien ha dicho Jaime al principio, ahora ha girado para lo que es Vox. Pero hay que decir una cosa. El Partido Popular, por mucho que hubiera intentado enfrentarse, digamos, doctrinalmente contra el Partido Socialista, hubiera seguido siendo estigmatizado otra vez. Facha, facha, facha. El Partido Popular lo que ha intentado ha sido evitar ese estigma. Entonces, no es una cuestión de huida, sino intentar matizar determinadas cuestiones. Yo estoy de acuerdo con el Partido Popular en una tercera España, Rafa. No, podemos estar hablando. No digo que lo digas tú. No digo que tú. Yo creo una tercera España. Yo no he matado a nadie. Yo no soy ni estuve en un bando rojo ni en el bando azul. Yo no soy ni azul, ni morado, ni rojo. Bueno, y aquí creo que en esta mesa pensamos todos igual. Es que yo me gustaría puntualizar una cosa porque puede quedar una idea que no es cierta. Santiago Abascal en los últimos mítines, la última campaña, en todos lados donde iba, decía: entre vosotros habrá personas cuyo abuelo luchó con el bando republicano y codo con codo habrá otro cuyo abuelo luchó con el bando franquista. Y nosotros no le vamos a pedir a nadie que repudie a su abuelo ni que pida perdón por lo que hizo. Lo que queremos mirar hacia adelante. Esa es la actitud nuestra. Es la misma que la del PP, solo que a mí si me acusan, yo te digo, oye, pues vamos a sentarnos y vamos a hablar. Entonces, quiero decir que es la diferencia, sí, no es... Y ya nos metemos en las palabras de Felipe González de esta mañana. Estando lo dicho por todos nosotros, al presente, al hoy, a la radiosa actualidad, yo no sé si convendréis conmigo en dos temas. Uno, que la guerra, la batalla de la cultura se la ha llevado a la izquierda. Y dos, que la batalla de la propaganda ha arrasado la izquierda. Y tiene una explicación. ¿Alguien cree que Juan Ramón Jiménez, que para mí es el primer poeta español de todos los tiempos, hubiera ganado el premio Nobel en tiempo de Sánchez o de Zapatero? Imposible. ¿Alguien cree que la izquierda que ahora mismo mal gobierna podría mantenerse en el poder sin el concurso de una prensa escrita como El País, o El Plural, Diario Es, El Punto, o La Sexta, o toda la parafernalia mediática que cobra, que es subvencionada por el Partido Socialista y por Podemos? No lo hubiera ganado nunca, ni hubiera permanecido como está ahora, si no es por los medios. Y en este sentido, antes, cuando Pericles instauró la democracia en Grecia, siglo V antes de Cristo, él ganaba adeptos gracias a sus discursos. Hoy no se ganan solo gracias a los discursos, se gana gracias a la propaganda. Sí. ¿Alguien conoce del Partido Socialista, y lo he dicho muchas veces, que tenga narices de venir aquí a debatir? No tienen narices porque no tienen fundamentos. Sea desde el Partido de Madrid, sea desde el Partido Regional de Andalucía, sea del Partido de Huelva. No tienen argumentos, no tienen fundamentos, y cuando se les presentan delante se les desnuda ideológica, política, racional y todas las mentes que queramos añadir. Pues eso es la propaganda. Se sostendría, y ya te estoy haciendo propaganda a ti, Paco, se sostendría muchas de las políticas de la derecha de Huelva si no es por este medio. ¿Algún medio escrito o audiovisual apoya a Vox o al PP de manera manifiesta, pero no en exclusiva? Porque Paco no lo hace en exclusiva, ni ahora ni en la anterior oleada de programas. Me consta que antes y ahora se invitaba a la gente de izquierda, a los sindicatos de izquierda, y todos rechazaban la invitación. Todos. ¿Por qué? Pues porque una cultura de izquierda está basada en mitos, en ídolos de barro, en leyendas que se rompen a poco que se las tira al suelo. Aprovecho este momento cultural por enésima vez, vuelvo a decir, aprovechando las palabras de Paco, que cualquier persona de cualquier partido que si quiere venir al debate está abierto, o sea, el sindicato de izquierda, de derecha, de centro, cualquier tipo de partido, cualquier partido que puede venir, independiente, del PSOE, de Podemos, solamente tiene que llamarme y decir: Paco, que quiero ir el jueves a tu debate. No hay nada más que hablar, hay una silla que puede ocupar, insisto,
vuelvo a insistir, cualquier miembro del Partido Socialista, de Podemos, de UGT, de comisiones obreras, que pueden pedir aquí una cita, una invitación, y el jueves, no al jueves dentro de 15 días, sino el jueves que viene tendrán ahí su sitio, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a ver las palabras, bueno, a oír las palabras de Felipe González. Bueno, transcribo para no poner el audio. Lo que ha dicho Felipe González hoy, que reitera su rechazo a los acuerdos con Bildu. Dice Felipe González: no hay ningún pacto que hacer con estos. Elena Valenciano y Eduardo Madina destacan la importancia de liderar el relato tras el fin del terrorismo. El expresidente evita interpretar lo que Rubalcaba pensaría de la situación actual y renuncia expresamente a plasmar las conversaciones privadas que mantuvo con él. Eso no lo ha querido decir hoy Felipe González. ¿Qué pensaba Rubalcaba del actual dirigente? Continuó diciendo Felipe González: ni Esquerra ni Otegi están interesados en un proyecto que fortalezca a España. Ha insistido, al tiempo que ha reprochado a Pablo Iglesias su estrategia de llevar a España a un Estado plurinacional con derecho de autodeterminación, y eso converge con lo que quiere Bildu y Esquerra, pero no define un proyecto de país. Y terminó diciendo Felipe González: esto habrá que reconducirlo en algún momento. Bueno, hay división ahora mismo en el PSOE, hay dos PSOE. Yo considero que está el PSOE podemizado de Pedro Sánchez y está el otro PSOE socialdemócrata, que parece que empieza a liderar en la sombra a Felipe González. ¿Coincidéis conmigo que solamente se puede cambiar el Partido Socialista con una derrota de Sánchez, un congreso y un nuevo secretario general que pudiera venir con sentido de Estado y socialdemócrata? Porque yo no veo otra manera de que Sánchez pueda abandonar a la Secretaría General del PSOE. La derrota de Sánchez es desde dentro. Claro, no. Pero desde dentro, desde el Partido Socialista. Tras unas elecciones. No, evidentemente. Claro. Ahí es donde está. Los votantes son los únicos que pueden echarle. Claro. Desde fuera, No, desde dentro del Partido Socialista. A ver, Jaime. Paco, yo tengo una opinión particular, pero cimentada en haber leído a lo que opinan estos señores. El término de gobierno Frankenstein es el término que utiliza Rubalcaba, ¿no? Sí, cierto. El que inventa el término y el que incluso lo pone en un editorial del País y el que lo escribe en el diario del País, ¿no? Y el término del Partido Socialista del Antiguo Testamento, que era como se llamaban ellos mismos, ¿no? A los antiguos del PSOE, también es un término de Pérez Rubalcaba. ¿Por qué? Porque ese PSOE desaparece. Y ese PSOE desaparece desde el mismo momento precisamente en que Rubalcaba es el secretario general de ese partido. Porque a él se le demanda, y ahí están sus escritos, se le demanda que recupere ese PSOE S.A. Ese PSOE S.A. que consiguió hacer primero Felipe González y después Zapatero. Ese PSOE que no es un partido político, que es un medio para vivir de la política, que es un colocador, un dador de empleo, una S.A., que es como entienden realmente el partido. Y las bases del PSOE cogen al mejor dirigente que les puede garantizar eso. ¿Por qué? Porque Sánchez, como tú has dicho, se radicaliza hasta el punto de decir, y lo dijo a sus bases en las primarias, que había que tener altura de miras, que había que pactar con todo, sí, que había que volver al gobierno como fuese. Y esa es la maniobra que él ha utilizado. Él, si te fijas, utiliza un vehículo ante los medios de comunicación, es decir, no pasa la prueba del algodón, no la pasa, pero vamos, la prueba famosa del algodón no engaña, esa no la pasa, que para él la de la hemeroteca no le dura ni una semana. Él se desdice constantemente. Pero en esto sí ha sido fiel, en esto ha sido absolutamente fiel. Él prometió volver a hacer un partido socialista que ocupase las instituciones, que gobernase a toda costa, y eso lo tiene. ¿Que es un aprendiz de Zapatero? Desde luego, pero que no olvidemos que el PSOE que reclamamos, que es ese PSOE socialista, socialismo-libertad, decía Felipe González, y creo que si vemos la forma de gobernar de Felipe González, no fue muy ortodoxo de la izquierda, más bien fue semiliberal, al menos en la gestión económica. En la gestión económica y los derechos sociales ya ni os cuento. Sí. En los derechos sociales ni os cuento, porque las reformas laborales que hace Felipe González y las reconversiones industriales son más propios de un partido de centro-derecha,
más alejado de la socialdemocracia o del socialismo que conocíamos. Estaba dictado por Willy Brandt, ¿no? Bueno, venía el socialismo claro, alemán, igual que la retirada del término marxista, del partido, todo eso venía de Alemania. Exactamente, entonces... Pero bueno, se dejó aconsejar bien, podemos sí, decir. Sí, por supuesto, y hace reformas más propias de partidos de derecha, es decir, la reforma del Felipe González más brillante, que es desde el año 82 hasta que se mete en el lío de la OTAN sí, no, y de las corrupciones, ¿no? 87, 88, ¿no? Y es cuando empieza a irle mal electoralmente. Bueno, recordad que se pone en contra de una ley de huelga incluso, ¿no? Que le llega a hacer Barrio Nuevo, es decir, tiene sus tiras flojas. Ese Partido Socialista no existe. Ahora va a salir un libro de Joaquín Leguina, y lo oí en una entrevista hace poco, en el que sostiene esta tesis, que nos olvidemos de ese partido. Ese partido no existe, ni sus bases existen. La mayoría son ya muy mayores o ya han desaparecido y no van a coger esas banderas. Y los únicos y los jóvenes lo que han visto es un partido que les da de comer. Y lo único que quieren es garantizarse que les siga dando de comer, porque para ellos, afortunadamente, son el único partido que ha conseguido hacer una estructura en todo el país, más que cualquier banco, más que cualquier organización, que les da de comer en todo y cada uno de los pueblos de España. Por eso están como están ahora mismo. Y yo creo que volver a la dicotomía o pensar que un congreso, o que Susana, o que estos... Nada, Susana dice lo que dice cuando puede y cuando le dejan, Lambán dirá lo que sea y luego se calla, Paje hace lo mismo, Bono está fuera, el otro... No existe ese partido. El de Extremadura... Fernández Vara acabó bajándose los pantalones, apareció cuando el pacto con Bildu, luego entró allí en la ejecutiva y se bajó los pantaloncitos y venga, para Extremadura. Ya no ha vuelto a hablar más de Bildu ni del pacto. Yo creo que Jaime ha reflejado magistralmente la situación en el PSOE y yo prácticamente la suscribo en pleno. Añado lo siguiente, hoy estaremos todos saturados de la leyenda Maradona. Estaremos todos saturados. Bueno, pues la leyenda Maradona no es más que una continuación de la anterior leyenda de Evita Perón, y Evita Perón no es más que una secuela de Che Guevara. Son los adalides, los revolucionarios, los que piden libertad, los que odian la dictadura, los que son extraídos de las clases más pobres de esa sociedad argentina, y esos son los mismos que convierten las libertades en dictaduras, la libertad de expresión en mordaza contra la expresión. Viven de los pobres para hacerse millonarios y seguir utilizando el negocio de los pobres para continuar en esa vida de riqueza, de bienestar, que solo les es aplicable a ellos, pero no al pueblo al que dicen defender. Y ese es el negocio del PSOE, y ese es el negocio de Podemos, y ese es el negocio de las republiquitas bananeras que nos están vendiendo en cualquier país y que, como decía Felipe González, desde el momento en el que en España se permita el Estado, la autodeterminación, el Estado español está destruido ya de forma esencial, sin vuelta atrás. Claro, que llegar a ese momento ya no habrá posibilidad de decir, haya paz. Llegado ese momento, que haya autodeterminación unilateral, ya no es posible que haya paz. No digo que haya guerra. Yo digo que se reproducirá con sentido mucho más acendrado el proceso independentista de Cataluña en el País Vasco, de la mano de Bildu, y eso ya será muy complicado. No hace falta irse al ejército, repito. Yo nunca he sido partidario de los golpes de Estado, pero sí soy contrario a que los golpes de Estado se den desde el propio gobierno, que tiene que defender a ese Estado. Y ahora mismo estamos en un plano de golpe de Estado institucional. Nos guste verlo, queremos meter la cabeza debajo del ala, queremos escondernos, pero se está recreando y de manera cada vez más pública un golpe de Estado desde la izquierda del PSOE, desde Podemos, desde Bildu, desde RC. Una cosa gravísima. Y Felipe González, que yo sepa, tiene de heredero del franquismo los años que haya vivido durante el franquismo. Pero no más.
A mí sí me gustaría, aunque básicamente estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que todos conocemos mucha gente del PSOE que noblemente son del PSOE, o sea, que creen de verdad que ellos son los buenos, que son los que están defendiendo los derechos de la gente. Yo sí creo que hay mucha gente que para mí están equivocados, pero bueno, sí, yo sí creo en que hay mucha gente que están ahí de buena fe y que ellos nos ven a nosotros como los malos. O sea, que lo mismo que nosotros estamos pensando lo piensan ellos a la inversa de nosotros. Pero a mí me pasa que yo hablo con mucha gente, incluso en el Parlamento te lo podría decir, y es que hay gente que cree que nosotros hemos venido aquí y yo no sé qué, pero lo creen de verdad, ¿eh? O sea, hay mucho adoctrinamiento. Una secta. Sí, en muchos casos sí, porque, el sentido de la palabra, tú luego me apura. Sí, porque después tú le razonas y tú le explicas, pues por ejemplo, pero si muchas veces cuando interpretamos la República, la guerra, si no hay que interpretarla, tú lees las declaraciones de Indalecio Prieto, las declaraciones de Largo Caballero cuando perdieron las elecciones de finales del 33 y decían que había que salirse de la legalidad. Lo decían ellos, sí. Está en el Congreso, quiero decir, está en el diario de Congreso, quiero decir, que no hay, pero yo creo que es que hay mucha gente del PSOE que no lo sabe. Ellos creen que el PSOE defendía la democracia en aquel momento, y el PSOE en aquel momento no era demócrata. Y no defendía el voto de las mujeres. Al principio, pero bueno, efectivamente. Pero la historia la cuentan de otra forma. Sí, permíteme un matiz, Rafael, y el matiz va por la frase con la que has comenzado tu discurso. Yo creo que. Mire, en derecho, el yo creo que, el juez nos manda a hacer muchas puñetas con el yo creo que. Una cosa, una opinión, una interpretación, sí, pero yo creo que, lo que es un hecho. No, pero yo me proyecto a lo que voy a decir a continuación. El yo creo que no deja de ser un acto de fe. Y estamos hablando de un acto de razón, y un acto de fundamento. El que no haya gente en el PSOE que crean de verdad que sean de buena fe. Es lo que quiero decirte. Que tú crees que la gente del PSOE... No la gente. Que hay gente del PSOE que obra de buena fe. Sí. Yo estoy convencido de que hay gente del PSOE que obra de buena fe. Y te fundamento por qué, lo mismo que te fundamento, por qué la mayoría de ellos viven del pesebre, viven de la colocación, viven del puestecito. La mayoría de los militantes, de los simpatizantes, de los votantes. De los militantes y de sus familias. Oye, la administración paralela que instauró ese ejemplo de latrocinio institucional que es Susana Díaz, la que se atreve a llamaros a vos herederos del franquismo, esa institución de latrocinio institucional que creó Susana Díaz, Griñán y Chávez, era una administración paralela compuesta por más de 30.000 personas. Súmale las familias. El PER... Y ocupando además la sociedad civil, ¿sabes? Con asociaciones, con fundaciones. Efectivamente. Claro. El PER, que fue el PER, el Plan de Empleo Rural en sus inicios, sino traerse al voto a toda la población campesina que en España, en aquella España era mayoritaria. ¿El PER se ha eliminado? No, el PER sigue estando. Los subsidios se han eliminado, siguen estando. Por eso digo, yo creo que no. La mayoría del PSOE de gente que vota del PSOE vota por el sentido de la colocación, por el que tiene el futuro resuelto con tanta ayuda y tanta subvención. Y estoy convencido de que hay mucha gente del PSOE también que cree de verdad en eso. Pero no lo creo, lo aseguro. Yo te pongo una anécdota que viví en esas elecciones que tú has relatado, ese día que estabas tú en Sevilla. Bueno, tú tuviste que venirte de aquí a Sevilla, ¿no? Yo estaba en Sevilla. O ya estabas en Sevilla. Esa tarde estábamos en el hotel, además lo vivimos, no nos dejaron vivirlo porque no lo vimos en la tele. De pronto nos dice, oye, que habéis salido. Y el último en salir fui yo, que fue al final. Pues fíjate, tú también. Bueno. Pues a mí me coge esto en un colegio electoral. Yo iba de interventor del Partido Popular. Era el año 2018, estamos hablando de finales del diciembre de 2018, exactamente. Y yo estaba con mi padre en un colegio electoral en la zona del polígono San Sebastián. Y ya a las 8:30, pues prácticamente empieza a cantarse los resultados. Pues la mayoría de los interventores del PSOE, que eran gente colocados por el Partido Socialista, empezaron a irse. Y yo les decía, ¿pero dónde os vais? No, es que nos van a echar, es que esto ya es una mierda, este partido no sirve. Y se fueron, y nos dejaron allí solos, contando votos con una de Podemos, y nos quedamos
los poquitos que estamos. Y lo que ha conseguido Sánchez es otra vez le aprieta las filas, porque les ha dado una razón. Y la prueba es que ha hecho lo primero que ha hecho al llegar al gobierno, que es más ministerios que nadie, más colocados que nadie, más gente que nadie, más dinero para subvenciones que nadie. ¿Por qué? Porque ellos viven de esa red, de ese sostén, porque el Partido Socialista es el SA. Oye, que yo no digo que el PP en su día también intentase ese modelo y no nos salió. Y así acabamos como acabamos, desgraciadamente, por la corrupción, porque eso luego te lleva a la corrupción también, ¿eh? Ojo, que la institucionalización, que es a lo que voy, que el Partido Socialista, Felipe González lo que reproduce es el modelo del PRI, que es el partido institucional, de verdad, el gran modelo institucional. La corrupción del PSOE, el PSOE repartía más que el PP. Bueno. Hombre. La corrupción es corrupción, y la corrupción está en las personas. Y el hombre, que mete la mano lo que hay que cortársela. Es una que otra. Pero a mí esa, Rafa, a mí esa definición de, oye, es que los ERE era como Robin Hood, que robábamos solo para nosotros. Venga, por favor. No. Lo aquí que repartía, que implicaba más gente. Implicaba más gente, había más gente. Eso no convierte la corrupción en en mejor ni en peor. La corrupción es corrupción y es lamentable. Y viene de la institucionalización y viene precisamente de la falta de libertad de la gente. Porque la gente será libre cuando tenga opciones de salir de la política porque tiene una colocación, porque tiene una posibilidad, un sitio al que ir. Cuando eso no ocurre, y eso ocurre más en el Partido Socialista que en el resto de los partidos, pasa lo que pasa. Por eso hablo de la institucionalización. Los ERE fue horrible. Partido Socialista Obrero Español. Y los ERE eran quitarle el dinero a los obreros. Bueno, a la parte más vamos a débil de la aprovechar. sociedad para repartírselo entre ellos. Hombre, Javi nos tiene preparado precisamente de los ERE, que hay una nueva investigación, que ahí lo explicamos en esa pieza, dura poquito, en 1 minutito y medio, y lo ponemos sobre la mesa. Hay que hablar también de Ciudadanos, que ya ha hecho oficial que dirá no a los presupuestos generales del Estado. Javi, vamos a colocar esa pieza y nada, en 1 minutito y medio estamos de vuelta. El caso ERE parece no tener fin. El juez de los expedientes de regulación de empleo procesa a un exalto cargo de la Junta y 4 empresarios por las ayudas de 34 millones de euros en la Sierra Norte de Sevilla. El gobierno andaluz del Partido Socialista concedió fondos millonarios que no sirvieron para crear empleo a un entramado de sociedades que no tenían ningún tipo de actividad. El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y otras 4 personas por los 34,2 millones de euros que la administración andaluza concedió a un entramado empresarial del que se continúa investigando. En el auto fechado el 23 de noviembre y facilitado por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado expone que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental y acuerda continuar las diligencias como procedimiento abreviado contra los investigados y como responsables civiles subsidiarios contra una veintena de entidades. Bueno, pues esto parece que no acaba. Llevamos casi 20 años hablando de los ERE. Bueno, aparte de lo que habéis oído ahí, fijaros cómo son. Ambos empresarios de los que hemos hablado en la pieza habrían constituido diversas empresas y sociedades interrelacionadas cuyo fin era recibir subvenciones y ayudas de la Junta, para después traspasar fondos a distintas sociedades del mismo entramado. Todo ello en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía. Es un capítulo más, el enésimo capítulo de los ERE y cursos de formación. ¿Esto se va a acabar algún día, Jaime? No. Esto parece que no tiene fin, ¿no? No, y te digo por ¿Salen qué. casos nuevos? Porque esto ya lo dijo la jueza Araya cuando empieza a instruirlo, que esto es un modus operandi. Y lo mismo que ocurría en la Consejería de Empleo, ocurría en la Consejería de Industria, y ocurría en la Consejería de Cultura, y ocurría en todas y cada una de las consejerías. Porque este era el modus operandi, que era el de, a través de las ayudas de los amiguetes, te doy 3.000, pero cuidado que 2.000 tienen que ser para los carteles de Felipe. Empezó diciendo el caso Mercasevilla, ¿os acordáis, no? Sí, claro, se le daba el dinero al de la raza, al del restaurante, pero le decían, cuidado, que de los 3.000, 2.000 para los carteles de Felipe. Y ahí empezó todo. Yo lo recuerdo porque el abogado es amigo, que es Luis García Navarro y Lourdes, porque ocurrió en la etapa en la que mi hermano Curro estaba en el Ayuntamiento de Sevilla, y esto fue así. Y ese modus operandi existe en todos y cada uno
de los casos que se están destapando. Están ahora en las consejerías donde se movía más dinero, que es la de industria, que es la de trabajo, pero igual ocurría en sanidad, y todos sabemos lo que ha pasado con los conciertos que se hacían, los conciertos sanitarios, y cuánto han costado los conciertos sanitarios, y ha ocurrido en el mundo de la cultura, y ha ocurrido en el mundo del Canal Sur, y ha ocurrido en muchos sitios. Es que el gobierno andaluz en 2 años ha sido capaz de cerrar muchos chiringuitos, no todos los que hubiéramos querido, pero muchos chiringuitos. Voy a, antes de darle paso a Paco Velasco, de la misma manera que critiqué la Junta, Canal Sur, que es lo mismo, que le daban a Jesús Quintero 50.000 euros por cada programa de 1 hora que hacía de entrevista, 1 horita de programa, 50.000 euros. Se está haciendo lo mismo con el programa de Bertín Osborne, en torno a 50.000 euros que está pagando, ¿eh? O sea, palito también a los responsables de la Junta de Canal Sur. No sé quién es el responsable, pero no se puede pagar por un programa de 1 hora, no se puede pagar 50.000 euros, señores, que no se puede seguir haciendo esto. Dicho esto, Paco, adelante. Vamos a ver, el tema de Sierra Norte es una pieza más en la larga ristra de corrupciones del Partido Socialista Obrero Español. El que se repartan 34 millones en ayudas a una serie de empresarios, en principio, pues parece que va destinado hacia un fin lícito, que es crear empleo, crear infraestructuras en aquella zona de Sevilla, en principio, pero claro, cuando uno mete los dedos en el cuerpo social de quienes recibieron esas ayudas, resulta que era un conjunto de empresarios absolutamente vinculados al Partido Socialista que formaron una empresa Sierra Norte que no tenía actividad. 34 millones para una empresa que no tenía actividad. Y para una empresa que creó empleo, pues según los datos que yo he recogido, he recabado y he contrastado, no crearon ni un solo empleo. ¿Qué ocurrió con los 34 millones? Que se los repartieron entre los empresarios que formaron un entramado de acuerdo con entre otros, por lo menos ha sido el único procesado, que era el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Es abyecto, pues, este hecho, abyecto como abyecta es la Junta de Andalucía del PSOE, como abyecta es Susana Díaz que miente, como abyecta es Susana Díaz cuando le da 50.000 euros a una revista web, El Observador, para que le haga publicidad a ella. No es ningún creo que, es un dato objetivo que estoy dando. Es tan abyecto como maquillar las listas de espera en sanidad durante el periodo de Susana Díaz, escondiendo 500.000 pacientes que estaban esperando la lista de espera. Eso es abyecto, eso es franquismo, eso es autocracia, eso es dictadura, eso es corrupción. Déjenme de hablar de que la derecha es mala o que la ultraderecha o los otros son comparables con Bildu, que no hay nada comparable con el crimen, con el terror, con el latrocinio. Ni Vox puede compararse con Bildu, ni el PP puede compararse con el PSOE, porque el PSOE rompe todos los moldes, todos los niveles, todos los horizontes de corrupción que uno pueda pensar con un poquito de cerebro, nada más. Bueno, tiene institucionalizada la corrupción, por lo menos en Andalucía. Bueno, siempre pues, se dice la teoría de política criminal, dice que la corrupción no solamente se inicia en esta época ni en un solo partido, sino que la corrupción va dentro de lo que es la cultura occidental, además lo dicen. E incluso en Roma, que existía ya la corrupción. Pero ¿cómo se combate esa corrupción? Es la pregunta, porque como dice Jaime, ¿qué vamos a estar investigando? Todas las concejalías, una detrás de otra, hasta depurarlas. Eso sería un trabajo ingente y prescribiría los delitos. En fin. Vamos con... Esto lo tiene que traducir Jaime, que no creo que no hace falta traducirlo. Lo vais a entender. Es una noticia sobre economía, también entra dentro de los pactos que han llegado Sánchez e Iglesias con los golpistas catalanes. Madrid aporta a la caja común 23.000 millones más que Cataluña desde 2009
con menos impuestos, es decir, que los madrileños pagan menos impuestos que los catalanes. La Comunidad de Madrid, bate un nuevo récord de aportación y cubre el 70% de las contribuciones al Fondo de Solidaridad Estatal frente al 24% que pone Cataluña. Madrid aporta el 70%, Cataluña el 24%. ¿Alguna traducción casera de esta noticia que la gente lo pueda entender mejor, Jaime? Bueno, aquí se dan dos noticias dentro de la misma noticia. Sí. Una desde el punto de vista económico, y es que es un hecho constatable que la bajada de impuestos genera más empleo, por lo tanto más actividad y luego más recaudación, y se está viendo también en la Junta de Andalucía, que ha quitado una parte del impuesto de sucesiones y donaciones y sobre todo el impuesto de patrimonio, y eso está provocando que haya reducido la recaudación en ese impuesto, pero que haya aumentado y se haya consolidado en el impuesto de la renta, y que el impuesto de la renta es anual y se va produciendo año a año, mientras que el de sucesiones y donaciones se tributa una vez porque la gente se muere desgraciadamente una vez, salvo algunos casos que conocemos, ¿no? De estar muerto otra vez, pues otra vez ha muerto, ¿no? Pero en este caso, además, estamos en una batalla política del Partido Socialista con la Comunidad de Madrid, que parece que ha encontrado a su Juana de Arco, que es la Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero además se da una circunstancia más grave todavía, y es que consigue pactar con los famosos de Esquerra Republicana de Cataluña, aquellos que decían España nos roba, para intentar robar a Madrid, para que pague Madrid los desmanes que se están haciendo en Cataluña, y no solo eso, para quitarle autonomía a aquellos que reclaman autodeterminación y autonomía. O sea, que esto es el acabose, esto es el sin Dios, como decía aquel, ¿no? Es decir, yo pacto con los que reclaman que España le roba para intentarle robar a una comunidad que lo que hace es que al bajar los impuestos pues consigue no un dumping fiscal como dicen, sino simplemente que la gente sea lista y que la gente prefiera montar una sociedad en Madrid a cualquier otro sitio de España. ¿Por qué? Porque tiene mayores facilidades, porque las trabas burocráticas son menos. Eso es lo que tenemos que conseguir en Andalucía. Y segundo, te alías con un partido que lo que pide es la autodeterminación para limitar la autonomía de una comunidad como la de Madrid, que lo que está ejerciendo sus competencias, la de bajar los impuestos. Sí. Porque además no perdamos de vista que el que abre el melón de la financiación autonómica a través del IRPF y de la recaudación en el IVA, y por lo tanto de la posibilidad de hacer competencia fiscal entre municipios, entre comunidad autónoma en este caso, fue Felipe González cuando hizo la cesión primero del 15%, después del 25% del IRPF, que luego Aznar lo llevó al 50%. Y que nosotros es un fracaso más del Estado de la autonomía. No es razonable que en España haya esa competencia entre una yo no creo. Yo creo que de la competencia sale lo mejor, y en el plano fiscal tiene que haber diferenciación. Curiosamente, fíjate, a lo que aspiraba la Comunidad Autónoma de Cataluña era tener un régimen fiscal como el vasco, que eso sí que es un paraíso fiscal. Claro. Eso sí que es un paraíso fiscal. Sí. Pero reconocido en la Constitución, ojo, porque los regímenes forales de Navarra y del País Vasco, que no son precisamente las comunidades más pobres, sino más bien las más ricas, las que más recaudan y a las que más dinero se le ha aportado, porque tenían terrorismo, porque había que hacer una reconversión industrial, por miles de cosas, precisamente esos son los que menos contribuyen al Estado. ¿Qué punto de legalidad o ilegalidad puede haber aquí en el hecho de que el gobierno prohíba a la Comunidad de Madrid bajar los impuestos o establecer? Yo creo que no lo van a conseguir porque hay que desmontar ahora mismo la arquitectura institucional de este país. No, es imposible. Hoy lo estaba hablando. Por lo visto hay una ley orgánica que regula esto. Imposible. Volvemos otra vez al mismo problema que con la ley de enjuiciamiento criminal, volvemos con la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, y ahora volvemos otra vez a enfrentarnos. Vamos a ver, si hay algo sabio en España, es la Constitución española. Por eso es la norma suprema, es la clave de la bóveda de todo el sistema jurídico, que esta gente es tan loco por tirarla, por destruirla, pero porque es que cortapisa perfectamente la labor que quieren esta gente de hacer, de ir a la destrucción. Ya no solamente vamos a destruir España, sino que, lo mismo, como tú dices, los mismos nacionalistas vamos a destruirnos las libertades de propia gestión autonómica. Pues está protegido por ley orgánica, eso no se puede hacer sin por la buena. Es decir, que por mucho tiene que modificar esa ley orgánica con las mayorías que exige la ley, no porque venga aquí ahora el señor Rufián, hace esto, se va a conseguir. O sea que mal lo veo venir. Isabel Ayuso se ha convertido en una gran enemiga de Pedro Sánchez, porque hace todo lo contrario de Pedro Sánchez.
es una de las mejores gestoras que Además ahora mismo es la mejor Además le sale gestora que hay ahora mismo en España. ¿Y qué pasa? Porque como además tienen que cohabitar en Madrid, pues toma, El tema en de la la- capital del reino. El tema de la pandemia lo ha sabido llevar muy bien en esta segunda fase. Y ha Estamos reducido bastante los contagios. y aún así quieren cerrar Madrid y están torpedeando a Madrid y están permanentemente echando la patilla a la muchacha y mira que está ahí trabajando y está intentando Y lo Madrid está haciendo bien. va vamos. como un tiro, Madrid, a pesar de la pandemia, va como un tiro a nivel económico. Están ahí los independentistas catalanes siempre con Madrid, sea ya cualquier cosa, Madrid. Bueno, pues Madrid es uno de los territorios de España donde es más fértil y donde más inversiones hay. ¿Por qué será? Pues eso es lo que hay que preguntárselo. Que Por- la izquierda no entiende que bajando impuestos se recaude más. Exacto. Eso lo explica Problema todo. conceptual, A un partir son de los, ahí- son los a únicos, partir de ahí- son los únicos que lo hacen. Ellos piensan que es muy social es subir el IRPF, la renta y todos los impuestos. Pero Y que además- con eso son más sociales. Y se equivocan. Cuanto más impuestos, menos inversiones. La gente ahorra, la gente intenta evitar. Y cuanto más se bajan los impuestos, más oportunidad hay para invertir. Además Eso que es un lo discurso puede decir mejor más que yo. que además que es un discurso falso, porque como sabéis al final los impuestos de la renta o el impuesto de sociedades tienen las limitaciones que tiene. Sí, que el impuesto de la renta va a las personas que tienen nómina y la nómina es la nómina, está pensado para eso exclusivamente, que es un impuesto que queda muy atrasado porque era de una estructura del año 73 cuando nace ese impuesto, y luego el impuesto de sociedades también tiene las limitaciones que tiene, porque todos sabemos que las sociedades tienen distintas fórmulas de gestionar sus patrimonios. Por lo tanto, el intentar recurrir a esa subida de impuestos a los ricos, en teoría, al final se traduce en subir los impuestos indirectos, que son los que pagamos todos, y la resultante al final es que pagan impuestos en estos presupuestos generales del Estado. Los únicos impuestos que se suben son los del diésel, de los hidrocarburos, que eso creo que los pagamos todos, sea rico, pobre o como sea. Segundo, los de las lechugas envasadas, es decir, los de los plásticos, que al final eso lo pagamos todos, creo yo, ¿no? Porque todo el que compre una lechuga envasada lo va a pagar. Los de la Coca-Cola y los productos azucarados, que al final los pagamos todos, ¿verdad? Los que tengan un seguro médico, que al final todo aquel que puede y que tiene unos ciertos ahorros, pues intenta tener un seguro privado, ¿no? Por si tiene esa posibilidad de tener una segunda opinión, ¿no? Creo yo, que esto ocurre así. Y por último ya la concertada, que parece que los que tenemos niños en la concertada somos los ricos del pueblo. Cuando pues fíjate, al final a eso se le suben los impuestos, por lo tanto la dicotomía es falsa. Bueno, más sobre los presupuestos generales. Perdón un momento, pero ¿tú has visto alguna vez que Pedro Sánchez diga la verdad? Pues entonces, ¿a qué jugamos? Sí. No, que lo iba a comentar, que es que lo peor es que la izquierda se está radicalizando. O sea, en el Parlamento ahora mismo, pero tanto el PSOE, que el PSOE antes llegaba a conciertos en sanidad, por ejemplo, no lo hemos vivido todo aquí con los Pascual, por ejemplo, tal. Ahora mismo, tanto el PSOE como Adelante, hablar de público-privado, vamos, ya parece que vas a robar. O sea, ellos defienden exclusivamente lo público, pero como Rusia, como la Rusia de antes, ya no, vamos a como los países soviéticos, Pero aquí eso- van exclusivamente a lo público, o sea, están en contra de lo privado, incluso de los conciertos sanitarios. Sí, pero eso lo explicaba muy bien José Antonio Griñán. José Antonio Griñán, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, que José Antonio fue compañero de mi padre, tanto en la facultad como de inspector de trabajo, fueron los dos inspectores de trabajo, además sacaron la posición el mismo año y tuvieron el mismo preparador. Él explicaba muy bien que una cosa es el servicio público y otra es la prestación del servicio. Porque la educación es un servicio público que tiene que estar garantizado para todos. Y otra cosa es quién presta ese servicio público. Porque puede ser con medios públicos o con medios privados. Y el servicio no deja de ser público, porque es un servicio que se tiene que garantizar. Y eso es lo que no les entra. Y ellos fueron los que inventaron los conciertos sanitarios. En la provincia de Huelva siguen existiendo, por cierto. Porque ahora se han concertado con otro hospital, con el de Quirón, pero antes los tenían con los Pascual, ¿no? Y en el tema educativo, pues imagínate la de conciertos que se hacen, entre otras cosas porque el sistema público no garantiza, por ejemplo, la educación o el derecho a la educación porque no tiene colegio en el centro. Entonces los que tenemos niños y vivimos en el centro, o los llevamos a un centro concertado, o no existe una oferta para eso. Claro, pero además es que van en contra de la libertad, porque por supuesto. ejemplo, a nivel nacional hay una sanidad, efectivamente, en la que la prestación de servicios es privada, que es la de la IFA, MUFASE, MUJEFU. Los funcionarios pueden escoger entre la sanidad pública y la qué eligen? privada.
más del 80% la privada, con todos los defectos que tiene, ¿eh? Y sí, más del 80%. Pero tú eso se lo dices a un socialista, dice, oye, que es que el que puede escoger, escoge esto. Cuando dice, no, la sanidad pública es la mejor del mundo, la que teníamos. El funcionario suele coger a Sisa. Sí, pues bueno, así sea la que más, pero está también, hay otras que tienen conciertos, ¿no? O sea, DKV. Más sobre los presupuestos. Es que yo trabajo ahí, vamos, por eso te digo que conozco el tema. Por eso te lo digo. Sobre los presupuestos generales del Estado, los golpistas le han sacado a Sánchez 2.300 millones en transferencias e inversiones en Cataluña y arrancan también el compromiso de gestión del ingreso mínimo vital, que lo quieren controlar los golpistas cuando ya definitivamente se apruebe. Claro. Si vemos quién ha recibido ese ingreso mínimo vital, es lamentable, es muy poco. Yo no conozco a nadie. Y además 100 millones de euros para la mejora del AVE. Con el 10% nos habríamos conformado, ¿verdad? Con 10 milloncitos de euros para 100 millones, 100 millones para la mejora del AVE a Cataluña. Sí, me refiero, para conseguir, o sea, para tener la alta velocidad Huelva-Sevilla, harían falta 1.200 millones aproximadamente. No, pero es que ya lo tienen ellos a los 4. No, ellos lo tienen ya, ellos lo hacen para mantenimiento. Claro, hombre, claro, ya quisiéramos nosotros, ¿no? Bueno, no hace falta ser economista, ni abogado, ni politólogo para saber que la tarta de los presupuestos generales, la mayoría va a ir para el País Vasco y para Cataluña, y para Andalucía va a venir lo mínimo, ¿no? No hace falta tampoco ser muy entendido. Ni para Teruel también. Para Taylor Swift, que tienen ahí, lo tienen pillado. El de Teruel, sí. Tampoco se nota tanto, si te metes al final los presupuestos. Y aparte pasa una cosa. Pero va a tener AVE. Pasa una cosa. ¿Y nosotros no? Porque tiene que seguir para arriba, si no, ni le llega. Pero pasa una cosa con los presupuestos generales del Estado. Cuidado que este gobierno ha metido en los presupuestos, y eso lo sabe Rafa muy bien, porque en Andalucía no ha ocurrido lo mismo. Ha metido 27.000 euros en inversiones de los fondos Next Generation, de los fondos de la Unión Europea de recuperación económica. Fondos que están todavía en el alero, porque ni Polonia ni Hungría quieren firmar esos fondos, y hace falta la unanimidad porque se les exige a ellos que no hagan una serie de reformas sobre el sistema legislativo. Por cierto, que cuidado que a ver si a España también nos dicen o quitáis determinadas reformas o no llega el dinero. Y segundo, que no se conoce el sistema de reparto, y este ya ha puesto los 27.000, y no solo los 27.000, sino que además los ha repartido. Es como lo de la vacuna. Yo cuando veo el otro día que el tío ya dice que va a haber 13.000 puntos de vacuna y ya está repartiendo y dando números, digo, este tiene una jeta que se la pisa, pero si no hay vacuna, coño, de verdad, yo lo siento que me ponen así, pero es que este tío es un crack. Es lo que decimos aquí, es un crack. Es un crack. Por cierto, vamos es el Goebbels, es el... Vamos a tener una iniciativa en este programa, que el primero que se ponga la vacuna sea Pedro Sánchez. Eso es lo que digo yo, que sea el primero. Desde aquí, desde Huelva. Esto es la única vez que he estado de acuerdo, pero con foco, la única vez que he estado de acuerdo con lo de Fraga, el Palomares, yo quiero que ese sea el primero que ponga esta vacuna, que además hay muchas teorías sobre la vacuna. Yo la única vez que he estado de acuerdo con Guardiola es cuando dijo de Mourinho que era el puto amo. Pues yo creo que el puto amo es Pedro Sánchez por este tipo de cosas. Y sale da la rueda de prensa tan... Pues eso que está diciendo Jaime sobre el proyecto este de transformación, es lo que se llama el PERTE, el Proyecto Estratégico de Transformación y Recuperación de la Economía. Bueno, pues en ese PERTE es en el que yo, digamos, tengo alguna fe, alguna esperanza en que los 140.000 euros de transferencias que nos tienen... 140.000 millones. Sí, perdón, 140.000 millones de transferencias que nos tienen que hacer la Unión Europea. Parte en transferencias, parte en préstamo. Cuidado. Eso es, pero esos 140.000 millones de euros tiene en principio dos obstáculos que yo pondría. Uno es la propia Unión Europea, que exigiera antes cómo se van a repartir ese dinero. Eso no está decidido todavía. No está decidido. Dos, tener en cuenta la viabilidad de los presupuestos que se van a presentar en la Unión Europea, que cualquier político avisado de España o de la Unión Europea sabe que están falseados de origen. Y tres, lo que decía también Jaime, lo que se llama el grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia. Y puede que España también, como sigamos con la ley. Pero ese grupo está absolutamente en contra de que a España se le transfieran 140.000 millones de euros a su libre albedrío, teniendo en cuenta quién gobierna aquí, quién gobierna realmente aquí y cómo se van a repartir esos fondos. Eso es gravísimo. Si la Unión Europea pone un parche
a esa transferencia con la que están contando como agua de mayo? Alguien me dirá, es que va a contar los españoles. No. Yo no voy contando a los ciudadanos con mis conciudadanos. Yo digo que hay que exigirle a quien recibe 140.000 millones un reparto, una distribución equitativa, igualitaria, justa, racional. Y líneas rojas. No le puedo conceder 140.000 millones. Es probable que eso ocurra, ¿eh? Y además se habla de que tienen que ser proyectos concretos. Bueno. La Junta de Andalucía, como acabamos de referir, le entregó 32 millones a la empresa Sierra Norte con un fin, con una actividad, y resulta que fue un engaño manifiesto. Con Podemos y con Sánchez y con Iglesias en el poder, a mí no tengo ninguna duda de que ahí va a haber fraude antes de que se produzca. Por ejemplo, los presupuestos generales de la Junta de Andalucía no incluyen ni un euro de esos fondos. No, pero Ni sin siquiera embargo la transferencia. hay proyectos como el proyecto SEU que Que queda dice supeditado Juan Marín que va a quedar esos supeditado fondos. a. Sí, pero no están los presupuestos. No, pero entonces no nos estarán engañando, ¿no? No, lo que está diciendo es que si llegan, uno de los proyectos prioritarios que dirá Andalucía será el CEU. El consejero ha dicho que SEU se hace sí o sí, Con y fondos. cuenta ya con esos fondos. Si llegan a lo largo del 21. Eso es lo que digo yo. Es que Él no van no. a llegar. Es que si llegan a final del 21. Ellos piensan que sí, habla con Julio Díaz, habla con ellos. Ellos aseguran que llegan. Entonces, Yo me fío vale. del consejero de Hacienda, de Juan, que me parece Bravo, una persona tío, magnífico, muy solvente. magnífico. Y lo está diciendo a todo aquel que le Magnífico. quiere escuchar, que ese dinero él no lo va a consignar en tanto que no reciba la transferencia. Sí, es cierto, pero... Y no se va a obligar en ningún gasto salvo que reciba la transferencia. Más claro el agua. De todas maneras, el proyecto SEU, que son 15 millones prácticamente para poner en funcionamiento, yo espero que si no llegan los fondos COVID salgan de otro lado. Yo creo que también, sí. pero tú estarás de acuerdo conmigo ahí que hace falta la voluntad del Ministerio de Defensa, que es el que tiene que impulsar aquello. No. La Junta tiene que convertirse en promotor. Pues sí, eso ya está hablando Sí, de sí, todo. pero- Entre todas las partes. La Junta tiene que convertirse en promotor, es quien tiene que solicitar la DIA y es quien tiene que poner los 15 millones y después se dé las instalaciones al INTA. ¿Entiendes eso? Y además que sí. porque 15 millones, Jaime, no es nada. Y 15, estamos hablando del AVE, nos harían falta 1.200, 1.300 millones, el de doble carretera de Extremadura, alrededor de El túnel millones. 65 millones. Entonces, quiero El decir, túnel San el Silvestre túnel son 65 millones, que ya es poco, que a mí me parece poco comparado con la inversión. El metro de Granada, 560 millones. El hospital de Málaga, 400 millones. Este año se han puesto 34 millones para el metro de Málaga, para una línea nueva. El metro de Alcalá de Guadaira el año que viene, 52 millones. Y nosotros no tenemos 15 millones para un proyecto como Orseu, que es increíble. ¿Sabe? A mí me parece Paco, lamentable eso. y Hay nos una metemos... trampa, perdona Paco, sí. y termino. Hay una trampa en los presupuestos generales del Estado, y es que hay del orden de 400 obras de infraestructura consignadas con un importe de 100.000 euros. De 100.000 De euros. 100.000 No te has equivocado Por la ejemplo, cifra. 100.000 euros. Por Qué ejemplo, el económico. tercer carril Huelva-San Juan del Puerto. 100.000 euros. Con 100.000 euros No no hace- hacemos ni 10 metros, no llegamos a la Infantalena, para que te hagas idea. No alicatamos ni esta pared. Con 100.000 euros no alicatamos No sacamos ni el esta proyecto. pared. Pues esa es la... En serio, está así, está hecho, ¿eh? favor, Eso, se mete- maravilloso. Paco, Quería decir respecto a lo que refería Rafael sobre defensa, no decía de que defensa ya no tiene que intervenir en el proyecto Zeus. Ojo, defensa va a intervenir. Y te voy a poner un ejemplo, rabiosa actualidad. El almirante jefe de la Armada, el jefe de Estado Mayor de la Armada, ha hecho unas declaraciones para mí inadmisibles. Ha dicho respecto a la pretensión de Vox sobre un bloqueo naval a los cayucos, a las pateras, ha dicho que es ilegal e inmoral. Muy bien. Es ilegal no recoger a quienes necesitan salvarse. Eso es una ilegalidad manifiesta y una inmoralidad superior. Muy bien, no se discute. Lo que sí se discute es el discurso falso de todo un almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, perteneciente al Ministerio de Defensa. Yo le voy a recordar a los que no lo sepan, y sobre todo al almirante, algo que hizo el PSOE de Zapatero en el año 2006, Sí, con la crisis de los cayucos, sí. cuando el Ministerio de Defensa tenía como titular también a un juez, José Antonio Alonso. José Antonio Alonso, como con la crisis de los cayucos, no dudó en abrir lo que se llamó Operación Noble Centinela,
¿Y en qué consistió la operación Noble Centinela? Pues en algo muy sencillo, en enviar una serie de barcos patrulleros a alta mar, en enviar una serie de aviones que vigilaran desde Cabo Verde a Mauritania toda la costa para luchar contra las mafias que realmente son las que impulsan, aparte de Marruecos, que son las que impulsan esta avalancha de inmigrantes irregulares. Entonces, si en el 2006, reinando entre comillas Zapatero, y estando en el Ministerio de Defensa un jurista como José Antonio Alonso, que ya falleció desgraciadamente, aquello no era inmoral ni ilegal, ¿por qué hoy es inmoral e ilegal? Si no se trata de no recoger a los desgraciados que vienen en busca de un poco de hálito de vida. No, se trata de luchar contra las mafias. Y esa lucha contra las mafias debería ser suficiente en aras de la coherencia de un gobierno socialista, de enviar una serie de tripulaciones del ejército en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no para no recoger inmigrantes en absoluto, para que las mafias no se salgan con la suya, sencillamente. Bien, aclarado. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que hay una cosa que además de sentido común. Entonces Marruecos puede meter 200.000 militares, aunque sean desarmados, o 10.000 en las Canarias, los mandan barquitos y ya está, ¿no? Tiene que dejarlo pasar. Es más, la Armada tiene que ir a recogerlo para meterlo dentro. Hombre, eso es ridículo. Son unas declaraciones que se caen por sí mismas. Respecto al tema de lo que estaba diciendo, el gobierno español, Salvamento Marítimo y Openal, le ha estado haciendo el trabajo a las mafias. Las mafias cogían, es que para eso es mejor que lo dejen venir directamente, porque las mafias cogen, los meten, se los llevan a 30 millas de la costa, llaman a Salvamento Marítimo y el barco que está por Cádiz ahí, pum, lo recoge y lo trae para acá. Oiga, usted está haciendo el trabajo a las mafias. Claro. Es que eso nosotros lo pusimos aquí en el Parlamento de Andalucía. Lo que pasa es que en esos temas nos quedamos solos, en la realidad. Bueno, no, ya hay más gente, o sea, Obama, la política canaria, que antes nos ponía de xenófobo y todo demás, ya ha cambiado de opinión. Y parece que Montero, la ministra, también ha cambiado de opinión, porque ya ha dicho algo, también ya ha hablado de las mafias y demás, ¿no? O sea, que parece que vamos con hay gente Ciudadanos, que está cambiando la manera de ver las cosas. Hay una cosa, para cerrar, hay una cosa que es que yo he visto muchos vídeos en Facebook, aparecen muchos vídeos de desembarcos de cayucos, ¿no? No he visto ninguna mujer ni ningún niño, son todos hombres. Hay muy poco. Tienen todo móviles, Sí. Llevan todas ropas de marca. Sí. He visto vídeos como hay barcos en alta mar que los pasan a los cayucos y los desembarcan en Canarias. Son gente que han pagado 3.000 euros, 4.000 euros a la mafia. Pero vienen en un barco, lo cogen, lo meten en la zoya y lo sueltan. Hay de todo. O sea, yo eso sería para verlo y sobre todo hacérselo mirar. Sí, y ojo, y Canarias no lo están invadiendo, es una marcha verde. Es decir, Sí. vamos, si sigue así, esto es la marcha verde del Sáhara. 170.000 en un año se calcula. Bueno, pues 170.000 una quinta columna. Sí, Y pero, ¿sabes lo que es la teoría de la quinta columna? Es como Huelva capital. Sí. O- Más habitantes que Huelva capital. Que en el mundo hay 100 millones de pobres que estarían encantados de vivir en España, 100 millones, ¿eh? Y en Canarias ha llegado 2.000 el fin de semana pasado y estamos desbordados, 2.000, ¿eh? Y es que hay mucha gente que estaría encantada de vivir en España. Entonces, tarde o temprano habrá que acabar admitiendo que la realidad es la que hay y que habrá que poner unos límites. El gobierno del Partido Popular, cuando el ministro de Interior era Zoido, llegó a acuerdos con la mayoría de los países del Sahel, precisamente para evitar luchar contra esas mafias. Y además había una cosa que era matemática, y era que días antes de un Consejo Europeo se producía una crisis de este tipo. ¿Por qué? Porque por el efecto llamada. Claro. Pero es que si tú le aquí, pagas, además te lo tenemos hacen más. aquí además tenemos el altavoz, y no solo el altavoz, con este gobierno que colabora, hizo lo del barco de los Pengan, aquello que lo hizo con tal algarabía y tal Alaraca, que hizo un efecto llamada como la copa de un pino. Pero es que además tenemos otro problema más, y es que la política de exteriores de este gobierno parece que la está marcando su vicepresidente, y hace unas declaraciones sobre el Sáhara que provocan además que Marruecos diga, pues nada, Sí. puertas abiertas. Y esto es lo que está pasando. Exacto. El Sáhara sigue siendo español, ¿eh? Exacto. Y ojo con defensa de nuevo, te Está digo, ahí en el limbo. Rafael. No, sigue siendo español. Bueno,
Bueno, Para los fofollesos, creo yo. Bueno. Me trae fofollesos solo. lo digo por defensa de la ministra Robles, que da, como decía José Bono, besa por el día y muerde por la noche. Entonces, Margarita... No, pero sí, pero se la aplicaba Bono a la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Margarita Robles, entre otras concesiones, que hace 6 meses se negó en rotundo a que eso se llevara a efecto, ya hoy se ha perpetrado y se ha consumado esa traición a sí misma. Defensa ha consentido que el acuartelamiento del ejército en Donostia, en San Sebastián, pase al ayuntamiento de Donostierra. ¿Y dónde van a poner el acuartelamiento que hay en Guipúzcoa? Pues no se sabe. Yo apuesto que no se pondrá en ningún lado. No se pondrá en ningún sitio. ¿Cuántos acuartelamientos quedan ahora en el País Vasco del ejército? 2. Araca en Álava y Gardeano en Vizcaya. 2. Pero mañana el PNV o el Bildu exigirán, tanto en Álava como en Vizcaya, que necesitan esos acuartelamientos para la administración civil y que fuera. ¿Y qué están consiguiendo? Que la Guardia Civil sea un cuerpo a extinguir, que el ejército sea algo simbólico que está extinguiéndose en el País Vasco, y que la autodeterminación se haga poco a poco, de una manera subrepticia, de una manera paulatina, de una manera soterrada, pero que se está consumando ese acto independentista. La hoja de ruta de la que hablaba Odeja, ¿no? Yo sí que es una cosa que se ha venido siguiendo de hace muchos años, esto paso a paso, esto no es nuevo de ayer, y se va siguiendo esa hoja de ruta. Está claro que van camino de la independencia, y ahora la ven más cerca que nunca. Claro, con este que gobierno, Otegi con se las permite así, que viene a destruir el régimen. Y el socialismo sigue pactando con él, no rompa el pacto y nada, pues ya lo tenemos y al fin pues Eso, es lo que hay. son fundamentos de lo que yo decía, no creo que es que lo están haciendo con hechos No, con hechos hombre, probados. hay cosas que sí y otras. Dime uno que no sea un hecho probado de lo que te estoy refiriendo. No, hombre, Hombre, que Margarita yo no me Robles acordaría diga de todo lo que ha hace referido 6 ahora. meses que no era hombre, pero posible. hombre, que a ver, en general Ya, todo lo que tú bueno. dices me parece que está fundamentado, Paco. O sea, que no es que. Ya, pero ahora yo no me acordaría de decirte este. Ahí ven, sí. Antes hablábamos del relato y de la izquierda que tenía ganado el relato y la cultura. Yo recomiendo la visión de 2 series que hay ahora mismo en cualquiera de las plataformas se puede ver. Una está en Movistar, que es Patria, que viene del libro de Fernando Aramburu, que es espectacular y que pone las cosas en su sitio, y otra es una en Amazon Prime que se llama El padre de Caín, que son solo dos capítulos, y es sobre el acuartelamiento de Inchaurrondo. Es muy buena y esa la serie. situación que se vivió El padre de en Inchaurrondo. Caín. Entonces, Recomendable, ¿eh? estas son formas de explicar también y de intentar contar la realidad como sucedió, de otra forma que las películas que hemos visto. Muy bien. Bueno, Irmendi, hubo pleno, esta semana ha habido pleno en el Ayuntamiento de Huelva. Ahora Jaime nos va a decir los acuerdos más importantes. Sobre Ciudadanos, brevemente. Ciudadanos votará no a los presupuestos generales del Estado tras desenmascarar a Sánchez. Dice Inés Arrimada, ha elegido a Otegi y a Junqueras. Inés Arrimada confirma que su partido se posicionará en contra de los presupuestos el próximo jueves. Era de esperar, ¿no? Al final. La pregunta es ¿cuándo va a parar la veleta giratoria? ¿Cuándo va a parar? Hombre, ya, yo creo que ya sé. ¿Dónde va a parar? Yo creo ¿Dónde va a ceñir el pico? Yo creo que la mujer lo está intentando, Hombre. pero ha visto que es imposible, ¿no? Ha visto que no, que Sánchez prefiere pactar con los proetarras y con los Eso golpistas. se veía venir. Aquel del ataque. Si todo el mundo sabía que él ha elegido ya lo que el gobierno Frankenstein, si lo ha elegido él ya, y además es claro. Pero a mí me gustaría que lo hicieran unas declaraciones, Sánchez. Claro, Pues, no lo va a porque- hacer, no lo va a hacer. Porque Si ya por lo menos incluso- Iglesia nos gustará más o menos, pero es claro. Oye, sí, nosotros preferimos el pacto con los proetarras y con los golpistas Tú no has antes visto que el con Ciudadanos, con un partido enfrentamiento, o sea, constitucionalista. con Pero- opiniones distintas, Sí, Ábalos por un lado y claro. él por otro, que si ahora están diciendo que no existe acuerdo. Pues
Yo creo que sí. No, está ya con acuerdo. las declaraciones No, de está Ábalos acuerdo. queda claro. Claro, Ellos niegan que haya acuerdo. Sí, de acuerdo, claro que hay le acuerdo. apoyan. No, es que ahora es libremente van a... Bien, claro. Sí, que nos apoyan sin Sí, nada claro, cambio. claro. A la Y más- cárcel y va a más- venir a robar. y más ¿sabes? Bildu. Sí, ¿Eh? que Bildu. nos apoyan porque se cree que la gente son tontas, que no Además, toman tiene que mirar a todos los etarras estos que lo están acercando al País Vasco. Es tremendo lo que están haciendo Pero lo con están el país. justificando, porque yo vi el otro día a Montero decir que bueno, que todos alabábamos el abrazo de Suárez con Carrillo, pues lo que ellos están haciendo con Bildu, pues el abrazo con el que piensa distinto, pero que lo ha dicho públicamente, quiero decir, que justifican todo, que le da igual, Con 1000 personas, con casi 1000 personas que han Más asesinado. 300 El siniestros. problema de Sí, Ciudadanos yo creo que tremendo. es un problema de ubicación. Antes Sí. lo decíamos de Susana Díaz con lo del niño en sexto sentido. Yo creo que Ciudadanos está a extinguir. Sí. Y esta Así maniobra lo que ha veo yo. intentado de ser útil ahora, cuando ya no se puede ser útil, porque cuando pudieron ser útil no quisieron serlo, o Sánchez no quiso serlo con ellos, en fin, ahí hubo entre la soberbia de Rivera, las ganas de Rivera de darle el paso al PP, que no lo consiguió. Eso acabó como sí. acabó, es Yo claro, creo que y ahora ahí- ya no son útiles, porque son 10 diputados los que tienen. Sí, no. Y con 10 diputados se puede hacer lo que se puede hacer. Yo también y me- estos juegos malabares de intentar pactar con quien te está engañando y con quien además tiene un socio con el que tú dijiste que nunca pactaría, pues no se entiende. Y al final esto nos ha costado muy caro a los españoles, porque aquí, o por lo menos tal como yo veo la jugada, y si tú lo ves de otra manera, ahora no lo explicas, Jaime, en Cataluña, cuando se aplicó el 155, Ciudadanos exigió que hubiera elecciones en Sí. un par de meses o 3 meses, Sí. ¿vale? Está claro Ciudadanos y que el PSOE. Ciudadanos. Y el PSOE. No, pero Ciudadanos, el que No, puso es más que no se máximo hubiera empeño. hecho el 155 si no era con el apoyo del PSOE. Sí, pero escúchame, lo que yo, a donde yo voy. Entonces, Ciudadanos hace las elecciones y las elecciones efectivamente las gana Ciudadanos. Las gana Ciudadanos, pero ojo, en conjunto, el mismo día de las elecciones se sabía que los independentistas volvían a gobernar, que no estaban gobernando por el 155. Y a pesar de ello, Inés Arrimada y Rivera estaban exultantes, habiendo ganado los independentistas y recuperando el poder los independentistas. Allí me di yo cuenta que yo le primaba el interés de su partido al interés de España, que a España no le convenía que los independentistas volvieran a gobernar. Pero ellos además ahí hasta se equivocaron, porque ellos en Cataluña tenían mucha fuerza, porque eran los españoles de Cataluña, y sin embargo en vez de quedarse en Cataluña, en vez de intentar gobernar en Cataluña, intentaron asaltar democráticamente Madrid. Y fueron a Madrid. Y entonces viene lo de Rajoy y Pedro Sánchez le hace la moción de censura. Tal. Rajoy en aquel momento pudo haber convocado elecciones. No podía. No podía. Sí, sí. No podía. Tenía una sola salida. Antes de que Tenía todos una sabían, sola salida. había- Haber dimitido. Dimitir. Tampoco Sí. solucionaba nada. Y como No solucionaba le nada. genera la inestabilidad. No, genera inestabilidad, como que no. Que Que jodía- una moción de jodía- censura. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo me vaya? y Dimito. y Y, jodía ahora al país. se busca a la persona de consenso. Y fastidiaba al país. ¿Cómo que Y entonces pero- dejaba a un gobierno Jaime, por el amor en de una Dios. situación de interinidad Jaime, con Soraya guau, teniéndose y que que temo- presentar y a que una hemos- investidura pero que no yo- hubiera hermano ganado de Pedro y Sánchez. que hemos tenido pero 10 es que meses. le ponía más fácil la investidura a Pedro Sánchez. No, Mucho no, más no, fácil. que Sí, no, no, señor. no, yo diría que no. Sí, señor, perdona. Para la moción de censura, Pedro Sánchez necesitaba los votos de toda la izquierda. Pero si dimite. Perdona, para presentarse a la investidura, si hubiera fallado Soraya y sin convocar elecciones, porque no se podían convocar elecciones, No. solo necesitaba más sí es que no es. Se lo ponía mucho más fácil. Es que esa historia no está bien explicada. Y el que no lo ha explicado bien ha sido el Partido Popular. tuvo que haber eso es dimitido. así, no tenía que haber dimitido. Tenía que ser derrotado por una moción de censura falsa. Pero si yo dimito Falsa, antes, como no esta. puedes contra mí, contra la moción de falsa, censura, porque si ya he además, dimitido. la moción de censura, recordarlo, porque claro, a Sánchez, es que Sánchez puede hasta con la hemeroteca, perdóname. La moción de censura la hizo Sánchez con la promesa de convocar al mes las elecciones. Y luego no las convocó, acordaros. Sí. Acordaros, que eso fue así. Y sobre todo, el que provoca la inestabilidad del gobierno de Rajoy y que el PNV decida apoyar la moción de censura es Ciudadanos. Es el primero que pide, cuando salta la sentencia falsa, por cierto, sobre el caso Gürtel, que dicen que imputa a Rajoy, que no imputa a Rajoy. Es más, ese párrafo luego desaparece de la sentencia. Es el primero que genera la inestabilidad diciendo que ya no apoya a ese gobierno. O sea, que es el señor Rivera el que monta esta película y el que acaba como acaba, que es Y la desahuciado. no dimisión de y es el Rivera. que tiene el partido como lo tiene, desgraciadamente para ellos. Bueno, Porque, mira, porque tú dices que la no. idea de Tú dices Ciudadanos que no. era ser un partido útil y ha pasado a ser el partido inútil. Mira, tú dices que no.
Yo te digo a ti que sí. Que sí. Primeramente, la moción de censura se dirige contra una persona. Eso es. Si esa persona dimite y se va, No, queda una inestabilidad. Queda Soraya. No, Como pero vicepresidenta y presidenta de funciones. interina. Se Pero tiene no que va contra ella. se Pues tiene que yo no va presen- contra ella en la moción de Pero censura. vamos a ver, Enrique, que se tiene que presentar a una investidura y requiere, por Habría lo que tanto, buscar una persona que de no, consenso que para requiere verlo una presentado. investidura que no Ahí iba a es donde ganar, está. que no iba a ganar. Pero Y si si no decae dice- Soraya, lo siguiente que tenía que haber hecho Felipe Rey era proponer la investidura al siguiente que lo pidiera, que era Sánchez, que conseguía con menos votos ser presidente de los que tuvo que hacerlo con la mayor, con la Jaime, moción de censura. la moción va de contra censura una persona. retrataba a quien hizo la moción de censura, que contó con los votos de Bildu. No olvidar lo que esos votos Sí, ya pero los si tuvo eso es en aquella aparte, época. pero si eso es Aunque dijeron que independiente. no los habían pactado. Eso es independiente. Bueno, Mariano no, que la Rajoy historia debió es así, que dimitir. Hubiera quedado hubiera con una conseguido nada. vicepresidencia No, en funciones. perdona. La moción no iba contra Soraya, iba contra el dimite. No se puede presentar otra moción Pero en si el se le mismo. presentaron Pero dos. contra. Que se le presentaron dos en esa legislatura. La primera fue La de Pablo Iglesias, Iglesias, pero y la del segunda mismo la de este partido. señor. Bueno, Pero por pues, distinto partido. Bueno, pero pues esa es la Soraya noticia, tiene que haber Ciudadanos votará no a los presupuestos generales del Estado. Yo coincido también con Jaime, creo que Ciudadanos tiene corta vida y está nominado también para acabar desapareciendo en las próximas elecciones, que son las generales, ¿no? No, primero vienen las autonómicas, perdón. Primero vienen las autonómicas, luego van las locales y luego las generales, bueno, quién sabe. Bueno, pero O no, generales locales, en teoría. o no, quién sabe, ¿no? Igual el próximo año tenemos elecciones generales, ¿no? puede haber de todo. Pero hombre, Ciudadanos en las últimas Esta gente han venido a elecciones, quedarse. en las elecciones que ha habido posteriores, digamos, aquellas andaluzas, Ciudadanos ha venido a la mitad y nosotros hemos ido al doble. Nosotros sacamos 396.000 votos en diciembre. En abril fueron casi 600.000 y luego fueron 800.000, 800 y pico mil en la de noviembre, ¿no? Y Ciudadanos ha seguido el camino inverso, ¿no? O sea, que ahora mismo está sobre representado Sí. legalmente y legítimamente, porque las leyes son así, pero no se corresponde ahora con el Con el apoyo número de votos que tiene en Andalucía. ni con el apoyo que tiene en la calle ahora mismo, entiendo yo. Cierto. Bueno, ver con capacidad de síntesis, lo más importante del Pleno, que es lo que ha sido la rehabilitación del banco, bueno, rehabilitación, darle utilidad al Banco de España. Pues lo más importante ha sido eso, que se han descubierto las mentiras del Partido Socialista. Porque como sabéis, en el Banco de España lo que estaba previsto era un centro cultural, nunca un museo arqueológico. Porque para ver un museo, primero tiene que haber un proyecto de museo. Requiere de dos planes, del plan ¿De museístico. cuándo estamos hablando, Jaime? Estamos hablando de que el Partido Socialista prometió y empezar a hacer unas obras del Banco de España, supuestamente para ser un museo Sí, sí. arqueológico, y cuando llega el actual gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, llega la consejera Patricia del Pozo, pide los papeles del museo, y para ser un edificio museo necesita tener un plan museístico y un plan museográfico. Y lo primero de todo, una catalogación de las obras que se vayan a exponer allí. Cuando se recuperan las obras del edificio, pues se da cuenta primero que no se ha hecho la cata arqueológica. Cuando se hace la cata arqueológica se descubre pues, que aquella zona tiene los mismos restos que tienen las Agustinas o que tiene el edificio de Fera, es decir, que son edificios que están afectados por unas excavaciones arqueológicas, que además afecta al sótano. Por lo tanto, en ese sótano ellos tenían previsto pues donde iba el archivo del edificio, donde se depositaban los fondos. Pues ese archivo no sirve porque hay que protegerlo precisamente, con lo cual hay que cambiar completamente el diseño del edificio y hay que darle una volumetría extra. Para eso se hace el estudio de detalle, que es lo que hemos aprobado en el Pleno, que es la modificación del proyecto desde el punto de vista urbanístico para que ahora se saque un proyecto como Dios manda. Entonces empezamos desde cero. O sea, que la gente sepa que las obras del Banco de España se pararon primero porque aparecieron unos restos y después porque si queremos que ese edificio sea un museo, lo primero que hay que hacer es modificar el proyecto. A más, como dicen por ahí, el Ayuntamiento va a hacer la peatonalización de la Plaza de las Monjas, que la ha hecho a traición, porque ha encargado el proyecto en 8 días con un presupuesto de 300.000 euros para redacción y ejecución de proyectos, ¿no? Luego la obra costará bastante más, ¿no? Y afecta al edificio, porque afecta a un edificio catalogado que tiene que ser un museo, que a lo mejor necesita de un espacio expositivo extra, o a lo mejor la zona arqueológica que se descubre avanza hacia la Plaza de las Monjas y hay que continuar la excavación por ahí. Entonces, eso es lo que se ha descubierto en el Pleno Municipal, aparte de las mociones que llevamos
que se aprueban y luego no se cumplen. No se Es ejecutan, un sí. mal de nuestro tiempo. Este alcalde ha decidido que es capaz de votar cualquier cosa a favor con tal de no tener problemas, y luego la realidad es que se votan cosas que no se cumplen. Por ejemplo, iba una moción de Vox en lo que se pedía era que se pusiese un calendario a las mociones que se aprobaban, porque generan frustración. Es decir, pues tú llevas normalmente asuntos al pleno que te los piden los vecinos, salen aprobados la mayoría de ellos, y luego los vecinos te dicen, oye, esto que llevaste y que te aprobaron, y tú dices, pues no sirve para nada, no se hace. Pero Una eso- pregunta, perdón, eso- una bueno, una perdón, pregunta, Jaime. Es por asimilarlo, por tragarme esta burrada. Yo siempre he creído que allí iba un museo arqueológico. Y yo también lo pensé. Entonces, ¿qué? También lo ¿En creí. el proyecto qué era? ¿Un centro Era cultural? un centro cultural. De hecho, la idea del museo arqueológico se la arrancan a la consejera de entonces, que era Rosa Aguilar, un poco antes de las elecciones, por la presión que existe fundamentalmente de la asociación. Pero nunca estaba previsto allí un museo arqueológico como tal, Increíble. sino exclusivamente como un centro cultural. Es más, una de las cosas que dice Rosa Aguilar es que si aquello es museo, hay que deshacer el otro museo, que Huelva no tiene entidad para tener dos museos. Eso de Porque lo que Claro. se pedía, bueno, Dos, pero dos. no te creas, porque se pedía un museo arqueológico y luego un museo de bellas artes que, por ejemplo, nosotros no tenemos, o una zona expositiva. Pero deshacer el contenido del museo actual, que es arqueológico, y la parte de Bellas Artes está arriba. Exactamente, pues dejar uno como bellas artes, que sería el de enfrente del el Palacio PSOE de Audiencia. ya ha vendido el Banco Sí, España bueno, como bueno, museo arqueológico lo ha desde hace vendido- un año por lo menos. Lo ha ¿eh? vendido- sí, si lo lleva diciendo, pero tremendo. claro, El tiempo pasa muy rápido. pero los Las pa- elecciones una autonómicas. cosa es lo que diga, estamos lo que dicen y otra Sí. cosa es lo que no, hacen. pero en como fin. dice Paco, yo creía, claro, es que es lo que se ha vendido en Huelva, que hay Claro, un museo claro, arqueológico, claro, que no es Nos que... han engañado. Los primeros que conocen esto son la propia asociación que solicitaba el museo, Sí. en la que está Blanca, que es la Dalí, Fernando, y hay mucha gente que está peleando por eso, que han tenido citas con la consejería y han descubierto esta trampa. Bueno, esta nos mentira. marchamos. Estamos fuera de tiempo. Rafael, ¿alguna cosita más? Llevamos como 1 hora y 40 minutos. Señor, se pasa el de tiempo tertulia. rápido. No, te vienes el jueves otra vez, si quieres. Bueno, ¿Eh? sí. Encantadísimo, vamos. Toque de queda. Ya va a acabar. En 15 días va bajando los ingresos, que eso es importante. Yo siempre me fío con los comunicados que manda la Junta de Andalucía sobre el número de ingresos y va bajando en Andalucía y en Huelva también, que eso es dato importante. Ya, vamos a ser Ra- optimistas. Rafa, ¿alguna cosita más que quieras decir? No, vamos, yo encantado de estar aquí. Hombre, sí decía Jaime, hoy hemos tocado los presupuestos nacionales. Yo estoy dolido con los presupuestos de la Junta también, ¿eh? Yo creo que Huelva no sale bien parada y hay algo que tenemos que conseguir los de Huelva. Y es que los presupuestos, se habla de ello, se mide por habitantes. Entonces, no todos los presupuestos se deben medir por habitantes. Sí, si se van a comprar vacunas, es razonable que en Sevilla se compre 4 veces más que Huelva, porque son 4 veces más. Pero si hay que hacer de Huelva a Santa Olalla, habrá que haber una carretera. Y si hay poquitos habitantes, pues oye, tocaremos más, pero ¿qué vamos a hacer? Y todavía peor es cuando la gran inversión va a ser la carretera de Matalascaña, la de Matalascaña al monte, que ya sabemos quién la utiliza más, porque si hay la carretera Huelva-Sevilla, la autovía, ¿por qué no ponen los conos todos los fines de semana a favor del flujo de Sevilla? Porque hay más gente de Sevilla que la utiliza, porque a nosotros nos apuntan 4 veces lo que nos corresponde. Eso es algo que tenemos que cambiar la Yo gente estoy de Huelva, totalmente ¿eh? de acuerdo, pero estarás conmigo que la Junta invierte 143 millones, digo números grandes, 143 millones es lo que tienen inversión, mientras que con 5 veces el presupuesto más, el gobierno de Madrid invierte 123. Sí, pero sí. 123. De esos 123, ojo, 66 hablando- gracias al puerto de Huelva. Sí. Cuidado. Bueno, pero- nos marchamos. No, No no deja de ser podemos pobre. darnos por satisfechos No, con por ninguno de supuesto los que no, dos. por ¿eh? supuesto que no. Bueno, nos marchamos. Enrique Arroyo, abogado, Rafael Segovia, médico y parlamentario andaluz por Vox, Jaime Pérez, concejal y economista, y Paco Velasco, historiador y abogado. Y Jaime Pérez, que se encargó, Javi González, que se encargó de la asistencia técnica el jueves. Si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.